iniciamos una entrevista con Marcos Zalamea, quien es analista político y es profesor de la Universidad de Cuenca, ante esta paradoja de un país que se encuentra endeudado hasta la coronilla, pero se da el lujo de descansar 2 días, duplicando un feriado, y precisamente el feriado del Día del Trabajo, el 1 de mayo. Bienvenido, el sociólogo Zalamea. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Una dosis de amor con humor muy traída y oportuna. Yo creo que eso no expresa sino los vericuetos del manejo político en el que lamentablemente ha entrado el país, y que particularmente pues han sido vericuetos característicos de la gestión pública del actual gobierno, ¿no?, en múltiples ámbitos. Uno de ellos precisamente el mal manejo de este tema de los feriados. Creo que hay que hacer pues un análisis de cuáles han sido, vamos a cumplir prácticamente 2 años el gobierno de Moreno, las fortalezas y debilidades. Yo pienso, si inicialmente pues pesaron más las fortalezas, tengo la impresión de que a este momento pues podríamos hablar certeramente de que pesan más las debilidades en la gestión gubernamental. ¿Y se va reflejando esto en las cifras de aceptación del gobierno? Bueno, sin duda. Recordemos que llegó a su cenit de popularidad justo en la época de la consulta popular del 4 de febrero del año anterior, cuando se plantearon cosas importantes desde el punto de vista político. Recordemos, por ejemplo, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, la eliminación de la reelección indefinida, con el cual se dio prácticamente un golpe de gracia política a las aspiraciones de volver a ser candidato presidencial al expresidente de la República. De ahí para acá, yo había justamente en alguna conversión decía, bueno, en la política le está yendo bien, y eso se reflejaba en los números, pero de acá viene la realidad ya de la política económica, la realidad del cumplimiento de las ofertas sociales, y eso es cuesta arriba, y más bien lo que se prevé es lo que ha ido pasando. Un decaimiento pues progresivo, creciente del nivel de aceptación, lo que sociológicamente se llama el nivel de legitimidad del gobierno de Moreno, hasta tener cifras inferiores al 30%, como se plantean pues por muchos estudios cuantitativos respecto a estos niveles de aceptación. Para seguir en lo coyuntural, ¿cómo es que se llegó a esto, a duplicar un feriado? Además, considerando que habíamos pasado recientemente el feriado de Semana Santa, el feriado de 12 de abril, y en esta semana haber trabajado en forma completa el país solamente por 3 días, pues muchos lo hicieron en realidad el 1 de mayo. Bueno, entiendo que hay una ley que la dejó elaborando pues el correísmo, que justamente trataba de establecer pues los famosos puentes, ¿no? Para evitar de que ciertas celebraciones se hagan a mitad de semana o se trasladaban a lunes o viernes. Pero hay celebraciones de carácter universal que no se pueden pues hacer puentes. Por ejemplo, en Occidente se celebra el 1 de enero como el inicio del nuevo año. Igual en Occidente cristiano el 25 de diciembre como Navidad. O sea, son de alguna manera fiestas, digamos, cuasi universales, ¿no? Entonces, inamovibles. Exactamente. Yo cuando pensaba justamente en un día universal, es un día universal del trabajador. Más allá de ser un feriado, es un día de reivindicación, es una fecha de recordación, además de el por qué se está conmemorando. No es un día festivo, tanto como el 8 de marzo, por ejemplo, claro. Exactamente. Entonces, yo un poco comentaba, decía, es como si de pronto cayera el 25 de diciembre miércoles y trasladamos a viernes, o el 1 de enero un martes y trasladamos a lunes. Entonces, cosas como esas solamente se pueden dar en un país, digamos, que tiene a veces características de un país macondiano, yo suelo decir, y sobre todo en la política creo que es mucho más expresivo esta afirmación. Nos dio la impresión de que el gobierno, con estos dimes y diretes, estas contradicciones, intentaba en algún momento complacer a todos, pero realmente que manejó muy mal y tomó las peores decisiones. Claro, sin duda, se hizo primero el viernes, después se habló del mediodía del miércoles, finalmente se habló del día completo del miércoles, y al final tuvimos 2 1 de mayo, ¿no? 2 feriados. Y yo no quisiera utilizar una palabra dura, pero creo que a la larga, asimismo se comenta, pues también este micrófono, de que es un gobierno cuya gestión acusa de una gran mediocridad en muchos ámbitos, ¿no? De contradicciones en sus decisiones, de debilidades en asuntos claves, los que tiene que afrontar con una mentalidad mucho más de estadista, pues el propio presidente de la República. Creo que es un gobierno bastante vulnerable y que cada vez va más bien a la deriva, ¿no?
y claro, y utiliza algunas tablas de salvación bajo la óptica seguramente de una estrategia política que en final son distractores políticos o ideológicos. Uno de estos últimos, pues ya se está hablando del famoso acuerdo nacional, ¿no? Diálogo para el logro de un acuerdo. Justamente es a lo que queríamos ir, pues esta semana ha servido de preámbulo para el inicio de este gran acuerdo nacional que pretende crear consensos sobre hacia dónde llevar al Ecuador. Yo recuerdo, que el presidente de la República, cuando se posicionó el 24 de mayo del 2017, decía él: nada sobre los ciudadanos sin los ciudadanos. Es decir, era un llamado a una participación activa, permanente de la gente, ¿no? A una consulta reiterativa en los temas básicos y trascendentales de la vida nacional, sean estos económicos, sociales y políticos. Y quizás la consulta popular es un mecanismo democrático justamente para que el pueblo opine y el pueblo decida sobre esos temas trascendentales. ¿Por qué el gobierno no convoca ahora una consulta popular, que además tiene un efecto vinculante? Y habla de un acuerdo nacional, de un diálogo nacional, porque sabe que es un gobierno debilitado y que si convocaría una consulta popular, independientemente de cuáles sean las preguntas, pues correría el riesgo que sea un plebiscito a favor o en contra del gobierno. Y con seguridad perdería esa consulta popular, entonces saca debajo la manga precisamente el tema del diálogo nacional, que además no es vinculante. Entonces es un distractor del ojo porque las decisiones básicas y fundamentales en política económica, por ejemplo, ya están tomadas. Y justamente iba ya para mi inquietud es cuáles son los temas que se van a llevar al diálogo nacional. Por ejemplo, uno de los temas que nos preocupa, y sobre todo aquí en la provincia de La Suay, es el tema minero. Luego de la consulta popular que se realizó en el Cantón Girón y las decisiones que estaría tomando el gobierno nacional en torno a eso, pero de un día al otro nos salen con una política minera, según el presidente tenían 30 días, pero la política minera prácticamente ya está lista, según las declaraciones del propio ministro y del propio viceministro de Energía y Minas, pero estos temas no van al diálogo nacional, no son parte del diálogo nacional. ¿Qué temas vamos a llevar al diálogo nacional? Paul Grande ha dicho que es el tema de si se sube o no la edad de la jubilación y otros temas relacionados al IES. Es Otto Sonnenholzer, que es el que está liderando este diálogo nacional. El día de ayer tuvo mucho cuidado en no mencionar el tema minero, el tema del agua. Se refirió al IES, al tema laboral, que serán los temas a discutir en el diálogo nacional. Y además porque en esta política minera, uno de los intentos a través de esta política minera va a ser justamente la posibilidad de realizar consultas populares, que usted manifiesta que es uno de los caminos para que la gente se pronuncie y opine al respecto de diversos temas. Bueno, sin duda deben estar sopesando cuáles son los temas, ¿no?, para abrir este diálogo nacional. Pero sin duda también no van a ser los temas fundamentales de política económica, del modelo de desarrollo, uno de ellos el modelo extractivista. Creo que se sigue en la misma lógica del correísmo. La minería va porque se va a decidir en el correísmo, se dice ahora también. El tema económico acaba de ponerse una especie de camisa de fuerza el gobierno con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, ¿y en qué país los acuerdos con el Fondo Monetario, la carta de intención, puede ir a un diálogo nacional o una consulta popular? Además de que es probable que esté algún tema que asome quizás importante, pero no es vinculante lo que ahí se resuelva, no se va a saber cómo se va a procesar y finalmente cuál fue la opinión al respecto. Y en última instancia las decisiones son políticas y las va a tomar el gobierno en función de los intereses políticos y económicos a los que finalmente está representando el gobierno. Recordemos que este es un gobierno incluso con una vinculación, yo diría, orgánica con grandes grupos de poder económico. Incluso los puestos claves donde se toman las decisiones económicas fundamentales están ocupados por representantes conspicuos del empresariado, del gran empresariado nacional, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura. Entonces, de alguna u otra manera, la política económica respondía a esa lógica, pero ahora también responde a la lógica del fondo monetarismo, a las medidas fondo monetaristas, que además hay que reflexionar, no son medidas novedosas, nuevas, innovadoras. Son medidas de política económica que ya las aplicó el Ecuador en los años 80, 90, en los primeros años del siglo XXI, y que lamentablemente no obtuvieron, como en ninguna parte del mundo donde se han aplicado esas medidas, ahora lo veamos por ejemplo lo que pasa en Argentina, un país cercano, no obtuvieron pues los objetivos y las metas esperadas. Esto es resolver los déficits fiscales de los estados, que en el caso del Ecuador es persistente y abultado, no permitieron una reactivación de la economía sostenida,
Más bien lo que hicieron es agudizar la propia recesión económica, agudizar los problemas del desempleo, agudizar la desigualdad social, agudizar otro tipo de problemas sociales que generaron inevitablemente pues malestar social, conflictividad social, y que luego esto se transmutó pues en conflictividad política, en crisis política y en crisis de gobernabilidad, que en el caso ecuatoriano terminó con 3 gobiernos. 3 gobiernos derrocados justamente pues a tenor de las medidas del Fondo Monetario Internacional. El propio correísmo es el resultado del fracaso de las políticas fondometaristas aplicadas por la derecha tradicional. El propio chavismo en Venezuela fue el resultado del fracaso de esas políticas décadas anteriores de Chávez. El gran pretexto para el Caracazo que encumbró justamente a Chávez y al chavismo fue la política fondomonetarista de Carlos Andrés Pérez, que aplicó un recetario de 20 medidas sumamente antipopulares. Esto un poco para ubicar en contexto histórico lo que ha pasado en América Latina y lo que va a pasar otra vez acá en el Ecuador. No digo que están dadas las condiciones a lo mejor para que Moreno sea fenestrado, no siempre ha sido así. Todos los gobiernos fueron fondometaristas después de la muerte de Roldós, desde Hurtado hasta Lucio Gutiérrez. 3 gobiernos, sin embargo, no terminaron su periodo precisamente por una política económica de estas características. ¿Cómo mira usted este nuevo escenario que se abre ya en breve, en menos de 2 semanas, cuando se renueven todos los consejos municipales y los gobiernos provinciales? Bueno, sin duda, en el caso, digamos, de la provincia de La Suay y del Cantón Cuenca, pues genera una gran expectativa, quizás una visión esperanzadora de que las cosas mejoren a nivel provincial, a nivel cantonal. El tema económico sigue siendo quizás, ¿no es cierto?, quizás la piedra en el zapato para una gestión adecuada, porque recordemos, creo que a los próximos prefectos y alcaldes, en el caso de Cuenca, pues les conviene absolutamente una gestión que sea exitosa, en función no solamente de mantener, sino consolidar y ampliar su nivel de legitimidad. Históricamente ningún prefecto o alcalde, a no ser que por alguna excepción que haya por ahí, no dejaron de obtener en el resultado electoral final menos del 50% de apoyo. Hubieron incluso alcaldes que obtuvieron más del 60%, ¿no? En este caso pues estamos hablando de un alcalde con 30% para redondear 3 de cada 10, digamos, ¿no? Igual en el caso de la prefectura, más o menos redondeando 3 de cada 10. Entonces hay un 70% que no votó por ellos. Entonces, más bien ese es un reto para que una gestión adecuada, exitosa, eficaz, sobre todo, puedan consolidar y ampliar ese nivel de aceptación, de legitimidad, y con ello pues generar cambios importantes que ellos mismos han ofrecido en campaña electoral. Y yo también he hablado de la necesidad pues de que puedan pasar ellos de la lógica en el que no han estado presentes. En el caso, por ejemplo, de Diaco, siempre ha sido su acción en una lógica de contrapoder, de enfrentamiento al poder. Ahora le toca manejar el poder, ¿no? Es otra lógica. Estar del otro lado. Exactamente. Y en el caso del alcalde, pues ha sido, digamos, un empresario que se ha reivindicado como exitoso, pues del mundo privado empresarial tiene que ir al mundo de lo público estatal. También es un reto, ¿no? Entonces, hay estas 2 situaciones que tienen que manejarlas con inteligencia política para que efectivamente sean la provincia y el Cantón Cuenca los mayores beneficiarios de la gestión de estas nuevas personalidades que van a estar al frente de la provincia y el cantón. Pero yo digo, en el caso de las autoridades que tenemos ahora, si bien no llegaron al poder con amplias votaciones, hay una satisfacción general de la población por las nuevas autoridades, tanto en la alcaldía como en la prefectura, y eso ha generado también muchísima expectativa, lo que creería yo que el reto le hace mucho más grande a este reto, toda esa enorme expectativa que ha generado en la población, sobre todo desde el lado de la alcaldía. Claro, y creo que para cumplir ese reto, uno de los mecanismos que podrían usar, ¿no es cierto?, en el marco de su gestión, tiene que ser el contar quizás con apoyo importante de la opinión pública y sobre todo trazar mecanismos para incorporar de una manera mucho más activa precisamente al sector social, a la ciudadanía como tal, ¿no? Justo ahora que estamos hablando del famoso diálogo nacional, entre comillas, propuesto por el gobierno, creo que no caería mal precisamente generar mecanismos de esta naturaleza a nivel de la provincia. Creo que el caso de Yacu hay una vocación sin duda democrática que viene de muy atrás, el tema de las consultas que él mismo lo reivindica. Creo que va a ser un mecanismo reiteradamente usado.
Y en el caso del Cantón Cuenca, pues frente a los nudos críticos de la ciudad con los que tendrá que lidiar el próximo alcalde, es también necesario, ahí sí, un diálogo para obtener mínimos consensos, ¿no? Y para que la propia gobernabilidad pueda fortalecerse en el Cantón Cuenca. La marcha del 1 de mayo mucho más masiva que en años pasados, ¿qué lecturas le deja? Bueno, justamente es la expresión primero, la expresión de que los mecanismos y espacios para que la democracia en el ejercicio de las libertades ciudadanas se expresen están ahí, ¿no? La gente, digamos, ya desfila con menos temor, sabe que tiene mayores posibilidades para expresarse, ¿no? Con tranquilidad. Ya no tiene que enfrentar las famosas contramarchas que hubieron en la época del correísmo, ¿no? Con los sectores sindicales a los que salía a apelar para esas marchas paralelas del gobierno de Correa, aunque en el caso de Cuenca todavía se dieron connatos, ¿no? de algunos grupos sindicales que hicieron una marcha aparte de la marcha mayoritaria, digamos, que se concentró en San Francisco, pero son resquicios que poco a poco van a irse superando. Pero también al mismo tiempo, esta fuerza de las marchas son la expresión de que la gente va a expresar cada vez más en las calles, ese va a ser el escenario natural, su cansancio, su cuestionamiento y su rechazo a las políticas gubernamentales. Tanto a la política económica que empieza a consolidarse, es una política cada vez con signo antipopular, mucho más en las próximas semanas, donde empezarán a tomarse ya las medidas duras convenidas con el Fondo Monetario Internacional, pero también ante la ausencia de una política social que tranquilice las demandas sociales, y unas de las cuales incluso han sido propuestas por el propio gobierno de Moreno. Digamos incluso algunas de ellas. Por ejemplo, el gobierno de Moreno habló de la construcción de 325,000 viviendas, 190,000 de las cuales serían entregadas de manera gratuita a hogares más pobres. No hay ninguna posibilidad de que se concrete eso. Creo que esto de las viviendas, tanto a nivel local como nacional, va quedando ya como parte de la demagogia. Incluso difícilmente podrá ser utilizada en el futuro. En el futuro, sin duda. Sin duda, pero eso no significa de que no haya una acción colectiva para presionar al gobierno que efectivamente se cumpla lo más que se pueda esa propuesta, porque socialmente es súper necesaria. El tema, por ejemplo, de la construcción de 40 nuevas universidades, así lo dijo. No hablo de institutos tecnológicos, hablo de 40 universidades, ¿no? Sí. ¿Dónde está eso? Parece que recién se anuncia alguna universidad en Santo Domingo, no sé si en el Oriente. Se habló de 250,000 empleos al año, y más bien hace pocos meses el propio INEG habló en el mes de mayo de que entre mayo de 2018 y 2019 dejaron de trabajar en la formalidad del trabajo, pues 170,000 personas. Se hablaba de una reducción de un 3.2% del empleo pleno. Exactamente, hay que aumentar, ¿no es cierto?, las personas que están quedando sin trabajo cuando son despedidos. El empleo pleno me parece que es 37,5% la última cifra. Eso es lo que se habla. Que es mucho más bajo aún ya de lo que se vería. Pero los despidos de los empleados públicos están agudizando estas cifras, ¿no? Además que para cumplir las metas del Fondo Monetario se habla de que por lo menos deberían ser despidos 70,000 trabajadores más del nivel del sector público, sin la esperanza de que estos puedan ser reubicados en el ámbito del trabajo privado, justamente porque el país acusa, ¿no es cierto?, síntomas e indicadores de recesión económica. Bien, para volver a lo local y seguir mirando al futuro, es importante también mirar hacia el pasado, pues hay que saber cómo quedan el gobierno provincial, cómo queda el Consejo Municipal, luego de una larga época en la cual predominaron en la política local quienes dejan la alcaldía y la prefectura. ¿Cuál es su concepto en este sentido? Bueno, en el caso del gobierno provincial de la SUAY, creo que sin duda hubo una distracción de roles respecto a lo que fue la gestión del gobierno provincial anterior, de su primer personero, que básicamente se apuntalan en acciones como el desarrollo económico provincial, el manejo medioambiental, la construcción de canales de riego y la vialidad. Más bien hubo una acción deficitaria en estos roles específicos. Hace mucho tiempo los consejos provinciales tenían también un rol en la educación rural, pero esto ya se lo dejó. Recuerdo muy bien, yo fui consejero provincial en esa época, se hacía construcciones escolares, de aulas, se entregaba pupitres, etcétera, ¿no? Pero eso fue hace muchísimos años. De todas maneras, creo que las autoridades tienen que adaptarse pues al rol y a las funciones que específicamente se determinan en la ley. Y ahí sí hubo una distracción incluso de los propios recursos económicos, demasiada publicidad, ¿no es cierto? Yo he escuchado, digamos, con interés... La cúspide en esto fue la cumbre Hambre Cero, que fue realmente un desperdicio de dinero. Se hablaba de 2 millones, por ejemplo, que costó eso.
Un tema importante desde el punto de vista cultural, el Festival de la Orquídea, pero que no podía ser pues algo... No con esa fastuosidad. Exactamente, y con ese financiamiento se hablaba que el último festival costó $1 millón, ¿no? Entonces creo que de eso sin duda ha tomado nota el prefecto recién elegido, para ahorrar sus recursos y más bien reorientarlos para los fines específicos del gobierno provincial de la SUAY. Y en el caso del Cantón Cuenca, pues quedan cuestiones de alguna manera, digamos, críticas. Bueno, por un lado positivo, se terminó la obra física del tranvía. Ahora el reto es ya el funcionamiento de la operación comercial, porque el tranvía ya está funcionando, pero ayer la operación comercial. Un letrero que está en la circunvalación, nuevo, puesto por el municipio del tranvía, y está aquí. Pero cabe la pregunta... ¿Y qué? Hasta ahora. Claro, técnicamente ya está el tranvía. Lo que pasa es que el funcionamiento comercial no logró consumarse y consolidarse como se esperaba, ¿no? Y este va a ser el primer reto que tendrá que enfrentar el nuevo alcalde. Además, ahí está todavía en el conflicto de que si esta administración, la administración que está saliendo, la administración saliente va a dejar resolviendo algunos temas como fue inicialmente su compromiso. Caso contrario, el propio Pedro Palacios ha dicho que si le tocaría a la administración que se va a posesionar ya en pocos días más, retrasaría mucho más la operación del tranvía, como es por ejemplo la determinación o la fijación de la tarifa. Ya no hay tiempo para estas cosas en la actual administración, y creo que el alcalde elegido lo ha dicho bien, ¿no? Hay que tomarse el tiempo necesario, que seguramente no va a ser tampoco mucho, pero quizás varias semanas, un par de meses, ¿no? Para consolidar bien. Voces autorizadas que señalan de que el tranvía difícilmente antes de un semestre podría estar en real funcionamiento, porque hay muchísimas cosas que resolver. Entre ellas está el contrato de mantenimiento, que es en realidad un contrato de operación prácticamente. Bueno, primero que se entregue la obra no está entregada. Sí, hay la parte formal, digamos. Hay muchas cosas que... Y en esto realmente lamentamos, hemos invitado insistentemente al ingeniero Guzmán para tener un diálogo sobre esto. Lamentablemente otro de los distinguidos funcionarios públicos que ha evitado estar en este medio de comunicación. Nos hubiese gustado tener una claridad total desde la administración del tranvía Cuatro Ríos para saber qué está pasando, para no estar especulando, conversando con terceras personas, muchos de ellos por supuesto con conocimiento de causa, con autoridad, pero lamentablemente tenemos que reflejar simplemente lo que nos dicen expertos que están trabajando en diferentes áreas, pero desde la voz oficial no sabemos nada. ¿Cuál es el criterio de cómo queda el tranvía? Los funcionarios de Marcelo Cabrera nos han dicho está listo, es simplemente un tema de decisiones, pero en la realidad no es así. Bueno, yo pienso que no va a tomar mucho tiempo, por ejemplo, la firma del contrato para el mantenimiento del tranvía. Entiendo que las negociaciones están avanzadas. El tema de la tarifa es un asunto que tiene que resolver el próximo Consejo Cantonal. No va a pasar los 35 centavos, simplemente se necesita un acuerdo y una decisión sobre eso. Me parece que he escuchado al ingeniero Guzmán que quizás el tema un poco que va a durar más tiempo, pero que no va a impedir el funcionamiento comercial del tranvía, va a ser el avanzar en la consolidación del sistema integrado con la transformación pública urbana. Allí hay una posición, yo diría que antagonista hacia la ciudad de Cuenca del gremio de los choferes de la Cámara del Transporte, que tiene que realmente repensar las cosas. Es cierto, estamos todos en este lío, tenemos que cada uno desde los distintos sectores tratar de desembrollarlo, no lo contrario. Claro, bueno, los gremios siempre buscan su interés propio, no su interés particular, como gremio de sus agremiados. Pero creo que también hay que pensar un poquito en los intereses de la ciudad. Es un asunto de negociación, ¿no? Y yo pienso que hay que avanzar en ese proceso de negociación. Eso seguramente va a tardar mucho tiempo más, pero a la larga vamos a tener un sistema integrado. Más bien la gran inquietud que queda es que efectivamente el tranvía ayudará significativamente o no a resolver los problemas del tránsito y la transportación pública masiva aquí en Cuenca. Mucho se haría salvando de alguna manera este proyecto para que no sea un proyecto fallido y no sea un lastre para la ciudad, que de alguna manera aporte realmente a la movilidad por una parte y por otra sea un proyecto sostenible, sustentable, porque de otra manera esto con el tiempo se podría convertir rápidamente en una pieza de museo. Autosostenible económicamente no va a ser. Se habla de incentivar el uso del tranvía. Nosotros tenemos en Cuenca lo que se llama una cultura del vehículo, lamentablemente, que está muy enraizada, muy interiorizada en el comportamiento social de la gente de acá, ¿no? Entonces,
no va a ser, digamos, posible cumplir las expectativas, ¿no?, de que cada vez más gente use el tranvía. Y eso implica entonces que el nivel de subsidio, de aporte, en este caso del gobierno subcentral, que es el gobierno local, para el funcionamiento del tranvía sea mayor. Y yo diría, ya el mal está hecho, ¿no? Que el mal que lo dejó, digamos, prometiendo, pues como obra el exalcalde anterior, Pablo Granda, y que no hizo el tranvía, porque nunca debe haberse hecho un tranvía acá para Cuenca, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que con 50 millones podíamos haber tenido 100 buses eléctricos. Se habla de que cuesta medio millón cada uno, y esa era una solución realmente buena. Alamea, que estos temas se los trataron en el año... Se nos pierde un poco ya las épocas, pero me parece que fue el 2012 cuando se discutía este tema. El 2011 hubo muchísimas opiniones de colectivos cuencanos que hablaban de los buses eléctricos que estaban ya funcionando en otros sitios, hablaban de microbuses. Muchas alternativas se propusieron, pero fue una decisión tomada por otras razones, definitivamente, sin pensarla, sin un buen proyecto, sin proyectos de prefactibilidad, de factibilidad, ni siquiera de diseño definitivo en la parte ya final. Recordemos que en el 2012 todavía estaba en funciones del alcalde Pablo Granda. Él estuvo hasta el 2014. Esas voces habían, pero él jamás podía oírlas, porque el proyecto no solamente de Paul Granda, del propio presidente Correa, que incluso habló de que él quería inaugurar, le preguntó reiteradas veces a Paul Granda cuándo estaba el tranvía, y se pensaba que iba a ser en la administración de Paul Granda, no salió así. Y yo pienso, diciembre de 2014 es la fecha en que se ofreció en una sabatina de que el tranvía estaría ya dando servicio a la ciudadanía. Para mí, si es que hay una obra que es la expresión más icónica de la demagogia política, es el tranvía, porque prometió en el 2009 el exalcalde Paul Granda esa obra, no lo hizo. Él tenía que haber terminado de dejar inaugurando el tranvía. Entonces, bueno, y de ahí ha venido una gran cantidad de ofrecimientos que creo que ya nos hemos olvidado la cantidad de fechas en las cuales ya debía entrar a funcionar el tranvía. Terminó una gran cantaleta política, ¿no? Lo del tranvía. Y yo creo que si hubiese habido honestidad en la política, claro, yo pienso que el alcalde anterior tenía que haber, en el 2014, haber dicho, no pude hacer el tranvía, y explicando por qué no lo pude hacer. Entonces, si voy a ser reelecto, voy a retomar el proyecto. Caso contrario, más bien dejo que una próxima administración, si no es la mía, vea cómo resuelve el problema de la transportación pública masiva. Pero así no se actúa en política, lamentablemente, ¿no? Y ahí nos enfrentamos. También recordamos el ofrecimiento del alcalde Cabrera de que no iba el tranvía, la hora del tranvía fue porque fue. Bueno, yo realmente, en honor, digamos, a la objetividad de sus declaraciones, nunca dijo no voy a hacer, dijo simplemente yo quiero tener los estudios, estudiar a ver cómo está para tomar una decisión. Bueno, sí hubo insinuaciones muy claras de que no iba, en el sentido de que no iba. Porque esto dentro de la campaña no sé si fue en esta emisora o en otra, él, me acuerdo, justo en esta campaña electoral pasó unas declaraciones en W Radio, donde él efectivamente de manera expresa y clara dice que no habla, digamos, que no va a construir el tranvía, justamente habla del tema de que espere el alcalde, ¿no es cierto?, que no abra ningún frente de trabajo para ver cómo resuelve este asunto. Sin embargo, yo recuerdo que la respuesta inmediata, casi el siguiente día, del alcalde anterior fue abrir frentes de trabajo en la circunvalación, en la avenida España, en la zona de la Feria Libre, etcétera, ¿no? Y semanas antes había ya definitivamente firmado los contratos, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto será siempre un tema, digamos, de discusión. Lamentablemente esta obra ya está hecha, ¿no? Claro, usted ha dicho el mal está hecho. Ojalá no sea el mal, ojalá realmente se convierta en un... Tratemos de que sea el menos mal posible. Pero la cuestión es que uno de los problemas más grandes y urgentes que tiene el alcalde Pedro Palacios es el de resolverlo. Sin duda, por eso hablaba yo de algunos nodos críticos, ¿no? Está este tema, está el tema, por ejemplo, de la defensa de las fuentes hídricas, ¿no? Porque ahí tiene que asumir también un liderazgo el actual alcalde. Recordemos que hubo una asamblea cantonal convocada por el alcalde saliente justamente para discutir el tema del agua. Esto hay que dar continuidad. Entonces ahí tienen que liderar este tema álgido para la ciudad de Cuenca, y otros temas también que tendrán que resolver, ¿no? El propio tema, por ejemplo, de la pesadez de los trámites municipales, sobre el cual ha habido bastantes quejas. Hay que dar agilidad, eficiencia y eficacia, por lo tanto calidad del servicio en la gestión municipal. La situación de Tapa, ¿no?, que siendo una empresa ícono necesita efectivamente una renovación para potenciarlo y que recupere siempre la imagen que tuvo, ¿no?, de una empresa muy apetecida en su imagen a nivel nacional. Esperemos que así sea. Bien, así se abrirá la próxima semana este diálogo nacional y en breve estaremos ya con las nuevas autoridades. Gracias por este análisis con el sociólogo Marcos Alamea. Gracias.